Cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Tello, soy oftalmólogo del grupo del Dr. Virgilio Galvis. Vamos a revisar hoy el tema de ojo rojo. El ojo rojo es una causa frecuente de consulta oftalmológica y puede ser una manifestación clínica de diversas entidades tanto oculares como sistémicas. Dentro del diagnóstico diferencial hay diversas condiciones que revisaremos enseguida. Es muy importante que cuando se enfrenten a un paciente que se queja de ojo rojo, evalúen la agudeza visual. La forma más sencilla es con una carta de Snellen que se puede fijar en la pared, pero si no la tienen a la mano, al menos que utilicen algún tipo de texto para tener una idea aproximada de cómo está la agudeza visual de ese paciente. Es muy importante. Adicionalmente, el oftalmoscopio directo, que es una herramienta que todos los médicos generales tienen, puede servir para evaluar no solamente el reflejo rojo y el polo posterior, el fondo de ojo, sino también el segmento anterior al colocarle la lupa positiva de +10 o +12 y acercándolo a la córnea, donde es posible visualizar algunos detalles con mayor magnificación. Entonces, estas variables son muy importantes de explorar en los pacientes con ojo rojo: la agudeza visual, si hay dolor o no, cómo está la respuesta de la pupila, tratar de hacer una aproximación de cómo se encuentra la presión intraocular y evaluar si hay secreción o no. Comenzaremos con un primer caso clínico de ojo rojo o un ejemplo. En este paciente que se queja de ojo rojo y en el cual evidentemente hay secreción mucopurulenta en el fondo de saco conjuntival, la agudeza visual se encuentra respetada, la pupila responde normalmente y el dolor es mínimo o ausente. Adicionalmente, la secreción puede ser bastante abundante. Estos casos son los casos típicos de una conjuntivitis mucopurulenta. En estos casos también la córnea se aprecia sana, se aprecia brillante. Puede haber a veces quemosis, como en este caso con una inflamación de la conjuntiva evidente. Aquí se ve cómo se ve abombada la conjuntiva. Y al tocar el ojo digitalmente se encuentra que la presión intraocular parece ser normal. Entonces se trata muy posiblemente de una conjuntivitis bacteriana. En esta otra condición, la agudeza visual también está respetada, la pupila se encuentra normal y responde normalmente a la luz, la córnea está brillante y de aspecto sano, y el dolor también es mínimo o ausente. Pero a diferencia del caso anterior, no hay secreción mucopurulenta y al evertir el párpado inferior se encuentran estos nódulos, como estos que aquí vemos, en la conjuntiva tarsal y en el fondo de saco, que son lo que llamamos los folículos. También puede haber secreción acuosa, puede haber hemorragias subconjuntivales coexistentes y con cierta frecuencia se palpa una adenopatía preauricular. Es común también que el paciente indique que hay otros miembros de la familia o del entorno laboral que presentan este tipo de condición. En estos casos se trata entonces de una conjuntivitis muy posiblemente de origen viral y seguramente de origen adenoviral, que tiene las características clínicas que ya mencionamos y es extremadamente contagiosa, es muy contagiosa, por lo cual el paciente debe extremar sus cuidados de lavado de manos, no tocarse los ojos y estar en un aislamiento importante para evitar contagiarlo a los demás miembros de la familia. Otro cuadro de ojo rojo es este, en el cual la agudeza visual está respetada. Es un ojo rojo de aparición súbita, el dolor es mínimo o ausente
A veces se relaciona su aparición con haber realizado fenómenos de Valsalva, la córnea es de un aspecto sano y adicionalmente llama la atención que el área comprometida se ve muy roja, densamente roja, y el área respetada de la conjuntiva se ve bastante normal. Como vemos aquí, conjuntiva normal, un límite definido y después un manchón rojo. Esto es una hemorragia subconjuntival que puede ser masiva, como en este caso. Las hemorragias subconjuntivales se deben a ruptura de vasos de la conjuntiva, que puede relacionarse con fenómenos de Valsalva y a veces o con frecuencia no tienen causa clara. Ahora, si el paciente refiere que esto le ha sucedido en varias ocasiones, es importante descartar una patología sistémica, ya sea una coagulopatía o un problema relacionado, por ejemplo, con una hipertensión arterial no controlada. Otra condición, agudeza visual respetada, aunque puede estar comprometida en algunos casos. El ojo rojo tiene la característica que llamamos inyección ciliar. ¿Qué es eso? Que está más rojo alrededor del limbo que en el resto de la conjuntiva. Y presenta el paciente un síntoma importante que es la fotofobia. Cuando se expone a la luz está con molestias, con dolor y el paciente prefiere estar en la oscuridad. Fotofobia. Adicionalmente, la secreción es ausente o mínima. Cuando se examina la pupila se ve una pupila pequeña que si se examina en la lámpara de hendidura, que ustedes como médicos generales pues no van a poder hacerlo, se aprecia que puede estar irregular y con algunas zonas como de adheridas entre el iris y el cristalino, que es lo que se llaman las sinequias posteriores, como las adherencias. Como aquí vemos que la pupila está pequeña e irregular porque está pegada el borde pupilar al cristalino. La presión intraocular a la palpación digital se encuentra normal generalmente o puede estar levemente elevada, pero no se siente el ojo duro. Esto es una uveitis anterior, o sea, una inflamación de la uvea anterior, que es el iris y el cuerpo ciliar. También se llama una iridociclitis. Entonces, las claves para sospechar la uveitis anterior son pupila pequeña, fotofobia, ojo rojo. Ahora, para diagnosticar la uveitis anterior tendríamos que explorar en la lámpara de hendidura dentro del humor acuoso para buscar turbidez y celularidad dentro del humor acuoso. Se ven como unas células flotando en el humor acuoso, pero esto se hace con la lámpara de hendidura. Es decir, ustedes no van a poder diagnosticar una uveitis anterior. La pueden sospechar, porque también para ver las sinequias anteriores, posteriores, que son la adherencia del iris al cristalino, se necesita la lámpara de hendidura. Adicionalmente, cuando ya la uveitis es de cierta severidad, se pueden adherir células a la cara posterior de la córnea, que es lo que llamamos precipitados retroqueráticos, o también los llaman precipitados queráticos, que son estos punticos que vemos acá, pero se observan también con la lámpara de hendidura y son diagnósticos, son signos diagnósticos de uveitis. Aquí vemos una sinequia posterior, está adherido el iris al cristalino, y al dilatar con un midriático o un cicloplégico como tropicamida o ciclopentolato o atropina, vemos cómo dilata una parte de la pupila y se queda como esta forma ondulada porque está adherida, está pegada en ciertas partes por las sinequias posteriores. Aquí también hay otras imágenes de sinequias posteriores en una pupila dilatada. También pueden ocurrir sinequias anteriores. Entonces, si ustedes tienen la fotofobia, el ojo rojo, el dolor, sobre todo llama la atención la fotofobia, ustedes deben pensar en una uveitis anterior. Pero el síntoma de la fotofobia no es exclusivo de la uveitis anterior.
Aquí tenemos en este caso, por ejemplo, también una paciente con ojo rojo que tiene una leve alteración de la agudeza visual, tiene también una inyección ciliar, más importante alrededor del limbo, la pupila está normal y tiene bastante fotofobia. Parecería ser una uveitis anterior, pero ¿qué pasa? Que si nos fijamos con cuidado aquí en la córnea hay algo, pero que solamente es visible con la lámpara de hendidura. Si ven unas lesiones casi transparentes, si nosotros le colocamos un colorante, es muy evidente que aparecen estas lesiones que son en forma de dendritas, porque tienen la forma de las dendritas. Son úlceras epiteliales dendríticas que son las típicas de la queratitis epitelial herpética por el herpes simplex. Es una reactivación de esta infección que ataca la córnea. Una cosa importante es que en este caso específico vemos que es multifocal, lo cual es muy atípico. Generalmente ocurre solamente en un foco. ¿Por qué sucedió esto? Porque el médico general trató a esta paciente previamente pensando que era una conjuntivitis bacteriana con un triconjugado que tenía antibiótico y esteroide. Y los esteroides pues empeoran la situación en las queratitis herpéticas epiteliales. Por eso, si ustedes tienen un paciente que tenga ojo rojo y fotofobia, no pueden estar seguros si se trata de una uveitis anterior o de una queratitis herpética. Deben remitirlo para que lo valore el oftalmólogo con esas dos opciones diagnósticas. Aquí vemos más imágenes de queratitis herpética epitelial en forma de dendrita más. Y ya pasamos aquí a otro caso. En este caso la agudeza visual está normal, hay una inyección focal, vemos que hay un enrojecimiento focal, la pupila está normal, hay algo de dolor localizado leve, no hay secreción, la presión intraocular está normal y la córnea se ve brillante y transparente. Esta condición se denomina epiescleritis porque se trata de una inflamación del tejido que está por debajo de la conjuntiva y por encima de la esclera y causa típicamente este tipo de cuadro. Otro cuadro clínico con ojo rojo, pero en este sí va a llamar mucho la atención el dolor, que el dolor generalmente es intenso. Adicionalmente, el paciente se queja de mala visión, también importante. La pupila tiene unos cambios, se ve en una midriasis media poco reactiva, si ven que está algo dilatada esta pupila. Si tocan el ojo con los dedos, se va a sentir el ojo duro, ustedes lo pueden comparar con el ojo contralateral del paciente. Y además la córnea se ve opaca, sobre todo aquí en este caso si ven que la córnea no se ve brillante. Entonces, un caso con pupila dilatada, el ojo duro y dolor y mala visión, se trata de un caso de un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Estos casos son una urgencia oftalmológica porque las presiones se elevan a niveles muy elevados por encima de 60 milímetros de mercurio y el nervio óptico entra en una isquemia. Si no se soluciona en 24 a 48 horas, se van a perder prácticamente todos los axones y el ojo puede quedar ciego. Entonces es muy importante tenerlo siempre en mente. El manejo definitivo de estos casos de glaucoma agudo de ángulo estrecho requiere siempre la perforación del iris, como vemos aquí este pequeño agujero, para romper el bloqueo pupilar, para que haya otra vía de salida de la cámara posterior hacia la cámara anterior del humor acuoso, y es lo que se llama la iridotomía. En algunos casos se requiere inclusive otra cirugía un poco más invasiva. Al otro ojo también generalmente se le hace esta iridotomía, esta perforación que vemos aquí en la retroiluminación, cómo se ve el reflejo rojo a través de este agujero. ¿Por qué? Porque si le dio al paciente glaucoma agudo en un ojo, es muy posible que tenga también las condiciones para que le vaya a dar glaucoma agudo en el otro ojo.
La pingüécula es un área de degeneración conjuntival que causa una irregularidad en la superficie y que puede acompañarse de un cuadro inflamatorio. Entonces vemos aquí cómo se ve una zona amarilla y alrededor enrojecida. Se puede acompañar de lo que habíamos mencionado anteriormente, que es la epiescleritis. Una causa frecuente de esta inflamación es la resequedad local por la irregularidad de la superficie y por eso se puede requerir el uso de lubricantes crónicos. Ya cuando no solamente es en la conjuntiva, sino que del limbo se invade hacia la córnea, es lo que llamamos pterigio. Y por estas mismas características de irregularidad se puede inflamar y se puede poner rojo. Y adicionalmente por la invasión de la córnea puede llegar a comprometer el eje visual, como vemos en este caso. Y entonces ya la visión también se disminuirá. El manejo de estos pterigios tan grandes pues es quirúrgico. Hay que resecar ese pterigio, quitarlo, a resecar esta conjuntiva que está alterada y colocar un injerto de conjuntiva sana para que quede así. Esto es el resultado postoperatorio de una cirugía de pterigio con injerto o con plastia de conjuntiva del mismo ojo. Otras causas de ojo rojo son las queratitis infecciosas, las infecciones de la córnea. La córnea normalmente es transparente y avascular. ¿Qué pasa? Que puede ser atacada por múltiples microorganismos que la pueden comprometer, bacterias, hongos o amebas. Y cuando esto ocurre, se genera este aspecto blanquecino de la córnea que lo llamamos infiltrado, o sea, en el estroma se vienen las células inflamatorias y todo ese cuadro inflamatorio genera esta opacidad. Con frecuencia se pierde el epitelio y por eso lo llamamos también úlcera corneal, porque se pierde el epitelio corneal. Estas queratitis estromales son muy graves porque la córnea no se defiende bien de las infecciones. Entonces, cuando ustedes tengan un ojo rojo, con dolor, con molestias, y que además vean una lesión blanquecina de aspecto más o menos algodonoso en la córnea, se puede tratar de una queratitis infecciosa y es algo urgente para que lo vea el oftalmólogo. Aún en manos de los especialistas tenemos dificultades con estos casos y los resultados pueden ser malos. ¿Por qué? Porque este cuadro infeccioso puede deshacer el colágeno, generar una colagenolisis, como vemos aquí esta depresión donde se pierde tejido, y puede generar grandes cicatrices después o puede llevar inclusive a compromiso intraocular. Aquí vemos cómo la inflamación es tan grande que dentro del ojo se acumuló pus, que es lo que llamamos hipopión. Estos casos requieren manejo especializado urgente. El manejo más importante es el tópico, con antibióticos, antimicóticos, y en general los esteroides están contraindicados. Puede llegar el momento en el cual se destruya tanto colágeno que se perfore la córnea, se haga un hueco y se pierda el humor acuoso y se pierda la cámara anterior y pueda haber infección intraocular. En estos casos se puede requerir un trasplante de córnea de urgencia, como vemos aquí. Este tejido central se retiró con un trépano, que es una especie de sacabocados, de un cadáver y se le quitó el tejido que estaba infectado al paciente para suturarle la córnea nueva. Sin embargo, el resultado de estas córneas, de estas queratoplastias, de estos trasplantes de córnea hechos en caliente, no es bueno porque el riesgo de rechazo es mucho mayor. Aquí vemos un caso muy bueno donde difícilmente se alcanza a ver la incisión, la cicatriz de la incisión. Pero como les digo, estos resultados buenos son mucho menos probables si hacemos la queratoplastia en caliente. Por eso hay que tratar de evitar llegar a esos extremos. También puede haber ojo rojo después de trauma cuando se acumula sangre dentro del ojo, que es lo que llamamos ifema. Aquí apreciamos un nivel rojo depositado de sangre. Y aquí en este caso
se ve todo oscuro rojizo. Esto es lo que se llama el ifema total o el ifema en bola 8. Y esto es un ifema que generalmente es secundario a trauma y generalmente se relaciona con otras lesiones intraoculares. Los cuerpos extraños también pueden causar ojo rojo. Los cuerpos extraños hay que saberlos dividir de entrada. Los corneales, si son metálicos, como en este caso que vemos una esquirla que tiene un anillo de óxido, o no metálicos como esto que parece ser un ala de insecto. Los metálicos deben ser siempre retirados por el especialista, porque hay que retirar el óxido también. Si no, ese óxido causa una inflamación persistente en la córnea y va a llevar a una cicatriz mayor. Una cosa importante cuando el paciente pues no ha estado trabajando donde haya posibilidad de elementos a alta velocidad, como con pulidoras, con esmeriles, que ahí seguramente están en la córnea los cuerpos extraños, sino que estaba realizando limpieza en la casa o una corriente de aire le ingresó un cuerpo extraño al ojo, es que con frecuencia esos cuerpos extraños conjuntivales se esconden debajo del párpado superior en la conjuntiva tarsal. Y entonces hay que aprender a hacer esta maniobra, que es evertir el párpado superior. Es muy sencillo, se le dice al paciente que mire hacia abajo. Mientras el paciente mira hacia abajo, se traccionan las pestañas con un dedo y con el otro dedo o con un lápiz o con una pinza, con alguna cosa, se comprime un poco la parte de la piel del párpado superior para que se evierta. Y al hacer esa eversión del párpado superior, se encuentran con frecuencia los cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños debajo del párpado superior son los que causan este tipo de cuadros muy sintomáticos. Vemos como con la fluoresceína que tiñe donde no hay epitelio, se ve un manchón aquí, porque raspó persistentemente con el parpadeo. Y vemos además que se ve una serie de rayas acá, porque cuando parpadeaba más profundo, rayaba más el epitelio. Entonces, cuando se vierte, ahí se ve como este fragmento de madera que estaba impactado en la conjuntiva tarsal superior. Si ustedes no hacen eso y hacen solamente un lavado con solución salina, nunca va a salir ese cuerpo extraño del párpado superior. Miren, este pedazo de madera estaba ya metido. Entonces es importante, patas de insecto, otros cuerpos extraños, es importante siempre vertir el párpado superior para buscar cuerpos extraños. Por supuesto, para hacer esto en un paciente con un cuerpo extraño, ustedes tienen previamente que aplicar anestésico. El anestésico más comúnmente usado es la proparacaína, que es producido por un laboratorio que se llama Alcon y se llama Alcaine. Es muy importante que en los departamentos de urgencias ustedes dispongan de ese alcaine, pero solamente para uso intrahospitalario. Nunca lo vayan a usar ni a formular para el paciente en el manejo ambulatorio, porque esta anestesia altera la epitelización normal de la córnea y el paciente la puede usar mal y llevar a complicaciones graves de la córnea por utilizar el anestésico de manera ambulatoria. Finalmente, hay un artículo que ya es un poco viejito, pero todavía funciona en sus principios, que está publicado en la revista Medunap en diciembre de 2008 acerca del diagnóstico del ojo rojo y que tiene un flujograma dentro del mismo. Muchísimas gracias.